Además que aprendamos que para alabar el nombre del Señor, hermanos, tenemos que estarnos preparando todos los días. No para ir al templo el domingo, sino para tener un encuentro personal con el Señor cada día. Al levantarme, en el transcurso del día, según lo que hagamos, por supuesto, en el descanso, al llegar a nuestra casa para descansar, debemos de estar listos para glorificar el nombre de Dios. Y lo que vamos a ver esta mañana está basado en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Es muy interesante cuando leemos estos libros, porque nos habla de personajes. Algunos de ellos no estaban bien con Dios, y la Escritura nos dice ahí que algunos de ellos hicieron todo lo malo. En cambio, en Crónicas 29 nos habla de un hombre llamado Ezequías, que dice el versículo 1, que tenía 25 años cuando reinó en Judá, y reinó 29 años en Jerusalén. Pero dice el versículo 2, y lo destaca, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esto es muy interesante, porque una cosa es que nos portemos bien para que la gente nos mire, o que nos portemos bien si la gente nos mira. Porque aquí está hablando de que este hombre se portaba bien porque sabía que Dios lo estaba viendo, que Dios lo estaba mirando. Es lo que quiere decir aquí. Así que como él tenía una relación correcta con el Señor, pues pudo hacer lo que vamos a ver en este momento. Todo el capítulo de Crónicas, que es muy interesante. Creo que este capítulo 29 tiene muy buenas lecciones. Hay que leerlo. Es más, yo recomiendo que lean, hermanos, Primera de Crónicas o el libro de las Crónicas junto con el libro de los Reyes, porque hay cosas que se parecen. Y ambos libros pues tienen enseñanza para todos nosotros que ya tenemos entendimiento, que tenemos pleno conocimiento del bien y del mal, que sabemos perfectamente lo que Dios es y hace en nuestra vida, y lo que el Señor Jesucristo significa para nosotros. El Señor Jesucristo no es un personaje nomás dicho por ahí, como cuando estuvimos viendo Colosenses, mirábamos cómo la gente que vivía en Colosenses tenían un concepto del Señor Jesús, pero muy ajeno a la palabra de Dios. Por eso, mientras ellos querían hacer una mezcla del Señor más todo lo otro, como lo hace la religión tradicional, hacen una mezcla de todo lo que se ve en el ambiente. Que no hay
para no hacerse, porque lo que es de Dios, y lo que no es de Dios está bien marcado. Y creo que este capítulo 29, hermanos, tiene enseñanza que nos pone realmente a pensar. La primera cosa que vamos a ver entonces en este capítulo, los primeros 19 versículos, debemos de preparar el lugar donde adoramos. Para Ezequías, reparar el templo, porque estaba en malas condiciones. El rey anterior había descuidado el porqué del templo. Pero si usted lee el capítulo anterior, Acaz dice 28:1 que tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero dice ahí, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo, dice el versículo 2, en los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó incienso en el valle de los hijos de Hinón, e incluso dice algo triste, hizo pasar a sus propios hijos por fuego. Pueden ver la clase de rey que Acaz era. Pues en todas las cosas, hermanos, descuidó el templo. Casi estuvo abandonado. Así que cuando llegó el rey Ezequías, una de las cosas que hizo fue abrir las puertas del templo. Dice el versículo 3, y las reparó. Dice que no estaban en buenas condiciones. Y las puertas del templo, hasta donde me acuerdo de lo que he leído, hermanos, medían casi 5 metros de largo por 3 o 4 metros de alto. Así que puede imaginarse un templo con estas características de puerta, y dice que las reparó, quiere decir que estaban abiertas y quizás se movían con el viento, o como a veces pasa, entran los vándalos y hacen de las suyas. Además de eso, dice el versículo 4 que reunió a los levitas, los buscó y les dijo algo. Esto lo vemos en Josué, que Dios les dice, santifíquense. Y Josué lo toma en serio y le dice al pueblo, santifíquense porque Dios hará maravillas mañana. Santifíquense. Y Ezequiel le dice a los levitas, santifíquense y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Luego les dice, y saquen toda la inmundicia que hay en el santuario. Y en el versículo 6 les dice algo como una bofetada. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Cerraron las puertas del pórtico, dice el versículo 7. Me llama la atención esto, y apagaron las lámparas. Hermanos, las lámparas debían de permanecer siempre encendidas. Se encendían una sola vez con fuego, no de los sacerdotes, sino fuego que venía del cielo
y de ahí pasaban a prender todas las lámparas, que la casa estuviese iluminada. En este caso, pues ya no es la carpa que tenían antes, ahora es un templo. El templo de Salomón, hermano, fue un templo sorprendentemente maravilloso, hecho de piedras, de cantera, de mármol, no construidas en el lugar donde estaba el templo, sino traídas de donde se sacaban. Tenían que ser cortadas a la medida y traerlas y ponerlas sin hacer ningún tipo de ruido. No se oía el cincel, no se oía el marro, no se oía martillos, solamente el raspar quizás de las piedras aquellas. Aún las esquinas eran construidas de una manera tan especial que la esquina de aquí no cabía en la esquina de acá, ni la de aquí quedaba en la esquina de acá, ni esta quedaba en la esquina de acá, ni de quedaba acá. Todas las cuatro esquinas, las famosas piedras del ángulo, se construían perfectas y se ponían en su lugar. Así que, ¿cómo no tener una belleza? Era una belleza excepcional donde estaba el altar. El altar estaba cerca a la entrada del lugar santísimo. Era una roca como de, no sé, más de 4 metros de circunferencia. Y ahí era donde se hacían los sacrificios que Dios les había ordenado. Pero todo eso representaba más lo que estaba dentro del lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado por una gran cortina de arriba hasta. Y en el lugar santísimo, da cuenta que este es el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, hecha de madera preciosa, recubierta con oro finísimo, que en su tapadera se habían fabricado también de oro querubines cuyas alas apuntaban hacia el centro. El querubín de aquí apuntaba de acá, estaban sus alas. Todo eso era representación de Dios. Y Ezequiel dice, han dejado a Dios y han dejado el tabernáculo de Jehová y han dado la espalda. Ezequías, con razón dice que hizo lo recto. Él dejó que el espíritu de Jehová invadiera su corazón y le hiciera ver las cosas malas que él mismo cometía, que el pueblo cometía y lo demás. Así que, hermano, esta reparación y limpieza del templo la debamos de tomar muy en cuenta, muy en serio. Así que Ezequías le dio mucho trabajo a los levitas. Dice el versículo 12 que se levantaron muy temprano y empezaron hay una lista de gente que trabajó hasta los hijos de Emán. Emán era un músico. Era el encargado de la música. Y dice el versículo 16 que vinieron los sacerdotes y empezaron a limpiar toda la inmundicia que había en el templo. Y luego llegaron el resto de los levitas y también se santificaron
y empezaron a hacer el trabajo. Y luego fueron y se reportaron, del versículo 18. Le dijeron al rey Ezequías: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, dice el versículo 19, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. La otra cosa que aprendemos es en el versículo 20 y 29 del mismo capítulo 29. Debemos de prepararnos también interiormente. Ya leímos que Ezequiel fue un hombre recto delante de Dios. Hizo todas las cosas que hizo David su padre. El restablecimiento del templo fue una preocupación que Ezequiel tenía en mente. Pero él incita, exhorta a la gente que se prepare en su corazón. Dice en el versículo 20 que Ezequías subió a la casa de Jehová. En el versículo 21 dice: presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. En el versículo 22 dice que lo hicieron. Fue un espectáculo que no puede uno imaginarse. Y todo esto, hermano, de la muerte de los carneros y de los novillos y los corderos y los machos cabríos, es simbolismo, según la carta a los hebreos, de la muerte del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que fue un espectáculo. Todo eso, hermanos, habla de lo interior. Ya limpiaron la casa, ahora el interior. Derramar la sangre de esos animales era para hablar de la purificación de los pecados del pueblo. Hoy nosotros ya no tenemos necesidad de matar estos tipos de animalitos, porque ya el Señor lo hizo, y dice Hebreos que lo hizo una sola vez y para siempre. Y además, primero de Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que estamos aquí delante de Dios limpios, no por nuestra capacidad, sino por la obra y gracia y misericordia de nuestro buen Salvador. Que Dios bendiga su santo nombre. Así que ayer se alistó el templo para estar aquí, pero toda la semana debemos de alistar nuestro corazón. Dice el versículo 25 que los levitas trajeron címbalos, o sea, los platillos, trajeron salterios, el equivalente a las guitarras, arpas. Lo que más se parece al arpa es el piano, aunque no es eléctrico. Dice el 26 que los levitas estaban con los instrumentos, los sacerdotes estaban con trompetas, y entonces, dice el 27, Ezequías mandó sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. En ese momento comenzaron a cantar. No sabemos qué cantaban, pero yo siempre he pensado que los salmos
Era el himnario de ellos, en los judíos, que no lo tenían numerado, quizá lo tenían titulado. Y comenzaron a orar. El 28. Pero no solamente los sacerdotes y los levitas, sino todos los que allí estaban. Porque dice, la multitud, ¿qué cosa? Adoraba. Los cantores cantaban. Los trompeteros. Y todo esto duró hasta consumir el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecerlo, el rey, fíjense, siendo el rey, se inclinó delante del altar juntamente con todos los que estaban. Esto era una adoración genuina a Dios. Los corazones habían sido perdonados. La figura era el derramamiento de sangre de todos aquellos animales. Hoy estamos aquí también, hermanos, porque nuestros pecados han sido perdonados por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Él es el que nos hace dignos de alabarle, no nosotros. Nosotros podemos fingir, pero no el Señor. Y en el versículo 30 al 36, Ezequías enseña que debemos de prepararnos para la alabanza por medio de la ofrenda. Dice el versículo 30 y el 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, con las palabras de David, con los salmos. Aquí está la referencia, con los salmos. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y el versículo 31 dice, y Ezequías dijo, vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues, presentad sacrificio y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Así que no solamente Ezequías y los levitas y los sacerdotes ofrecieron sacrificios, también el pueblo, de una manera práctica. Los líderes, los que dirigimos, los que enseñamos, los que predicamos, los que estamos al frente de un ministerio, de un trabajo, somos los primeros que debemos de poner el ejemplo. Nuestra ofrenda debe estar en este lugar, primero la nuestra y luego las demás. Qué curioso, versículo 34, como un dato de curiosidad. Dice que los sacerdotes no se daban abasto para desollar los holocaustos. Era tanto lo que estaba llegando. Miren, además 600 bueyes y 3,000 ovejas. Miren todo lo que están trayendo. Así que los levitas llegaron para acabar con la obra. Así que hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y esto es muy importante. 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. Léanlo conmigo. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Es curioso que diga que
Dice que batallaron y luego dice que se hizo muy rápido. Es solamente para decir que no perdieron el tiempo. Es lo que quiere significar. No perdieron el tiempo. Hermanos míos, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una demostración de amor y entrega a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser diferente. No podemos perder el tiempo en cosas triviales. No podemos ocupar nuestra mente en cosas fantásticas. Tenemos que llenar de nuestro corazón con la palabra de Dios para que siempre ésta nos diga lo que tenemos que hacer. Todo lo que sé que así lo estaba basado en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de David. En ese entonces no tenían los profetas, solamente tenían los salmos y los libros de Moisés. Era todo lo que tenían. Hoy tenemos, todo ahora sí, completo. No se necesita añadirle nada. No le sobra ninguna cosa. No podemos quitarle. Para decirle, no queda aquí, como a veces se oye por ahí. Que quieren hacer una nueva Biblia, porque esta ha perdido su valor. Yo leo el Antiguo Testamento, hermanos, y lo corroboro con el Nuevo y me doy cuenta que la palabra de Dios es para este tiempo y para aquel que pasó. Y lo seguirá hasta aquel día, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Señor, de veras estamos muy agradecidos por la manera como nos diste a conocer tu mensaje. Estábamos quizás desesperados, sin encontrar respuestas a muchas de nuestras preguntas, pero tuviste misericordia y nos diste la oportunidad de escuchar tu voz. Y nos diste la sensibilidad de espíritu para responder afirmativamente a tu invitación. Gracias porque Jesucristo vino a ser ese camino para conducirnos a la eternidad. Ayúdanos, Señor, para seguir compartiendo este mensaje a todos los que te buscan, dando la oportunidad de ser claros, danos la oportunidad de ser obedientes, danos la oportunidad de estar dispuestos de hacer lo mejor para ti. Sigue bendiciendo a los enfermos, Señor, aquellos que están en sus lechos de dolor, recuperándose de alguna enfermedad que les ha llegado, o los que están en los hospitales también de la misma forma, recuperándose. Ayuda a todos los que aquí estamos, a las familias que representamos, y ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Y en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.